Adiós Adicción, episodio número 20. Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Adiós Adicción. Mi nombre es Gregory Chiñas y soy una persona que es adicta al alcohol. Te puedes poner en contacto conmigo a través de los distintos medios como son Instagram y Facebook, los dos con el nombre Adiós Adicción, pero también me puedes mandar un correo, si así lo prefieres, a gregory@adiosadiccion.com y también mi número telefónico es el +1 236 995 2566. Como ya lo he comentado antes, me gustaría poderte decir que soy un experto en algo, psicólogo o alguien que sabe tratar a ciencia cierta con todas las adicciones, pero no lo soy. Pero ahí, en esos medios, encontrarás a una persona que te puede, cuando menos, escuchar y sin duda compartirte algo de mi experiencia y ojalá que a través de ello pudieras encontrar tú también, cuando menos un consuelo, ojalá y una salida, pero como insistí en el episodio anterior, me gustaría hacer comunidad contigo e intercambiar ideas. Ojalá y todos juntos podremos encontrar una salida a nuestras adicciones. Bueno, el día de hoy te quiero platicar de 3 cosas. Una es una pregunta, el otro es compartirte a raíz de la experiencia que nos compartió el invitado del episodio anterior. A raíz de eso me hizo reflexionar y quiero compartirte los accidentes de conducir en los cuales me he visto involucrado. En algunos de ellos, honestamente, no sé si hubiera sido catastrófico. Yo creo que estuve muy cerca. Ya ves que en más de una ocasión nosotros tendemos a decir en ocasiones de que estoy vivo por gracia divina o estoy vivo porque tengo casi las vidas de un gato, etc. Así que en este caso te enterarás si es que tengo las vidas de un gato y si de ser así, entonces quizá ya no tenga muchas otras opciones por delante, o cuando menos otras vidas por delante. Y ya para finalizar también el episodio del día de hoy te estaré comentando acerca de unas estadísticas muy rápidas de qué es lo que nos pasa, de qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo también después de 30 días al ya habernos detenido de consumir nuestra adicción, en este caso refiriéndome a algo como el alcohol y posiblemente como la cocaína, probablemente quizá también la heroína y algunas otras sustancias que nos añadimos, como otras sustancias que nos metemos a nuestro cuerpo. Bueno, y empezando por el principio de este podcast es que te haga una pregunta, para que me ayudes a entender cómo es que, si es que tú lo has hecho, o si es que sabes, si es que alguien lo hizo ya, o si bien simple y sencillamente lo sabes porque estuviste investigando, me gustaría preguntarte ¿cómo es que le tienes que hacer para internarte o para acercarte a un centro de rehabilitación en el país donde tú te encuentres? Y esto es principalmente porque quizá haya personas que no se atreven a preguntarlo, porque quizá tienes que dar tus datos, la dirección donde vives, tu nombre y etcétera, y posiblemente estas personas no quieran ellos llegar a eso. Así que si tú me ayudas y me dices cuáles son los pasos a seguir, me vas a ayudar a que yo a su vez lo pueda transmitir a otras personas que posiblemente, insisto, se estén preguntando eso mismo. Sé que me escuchas probablemente en México, sé que me escuchas en Estados Unidos, sé que me escuchas en España, sé que me escuchas en otros países de Latinoamérica como Bolivia, como Colombia, como Argentina. Así que tú que estás en esos lugares, por favor, ayúdame a ayudar. Y en este caso, ayúdame a comprender, obviamente, cómo es que se puede uno acercar a esos centros de rehabilitación, si hay que esperar, si hay que pagar o si hay que ir primero a una especie de consulta o si no hay de plano opciones en cuales el gobierno quizá te pueda apoyar, entonces quizá tengas que pagar exclusivamente ese tipo de centros de rehabilitación. Aquí en Canadá el servicio es gratuito, hay tanto gratuito como de paga.
Sí, el servicio gratuito, desafortunadamente, pues se ha estado desbordando de personas que quieren atenderse, así que la lista puede ser bastante larga y quizá solo te den una semana, puede ser de una semana, 2 semanas, hasta 30 días. No sé si haya también programas de 90 días que sean gratuitos, pero sí conozco a alguien que necesitaba más de una semana y solo le dieron una semana, así que digamos que esta persona solo fue prácticamente a vacacionar una semana, de alimentación gratuita también y estancia gratuita, y después de esos 7 días pues volvió a las andadas, porque no es suficiente ni fue suficiente. Así que por favor, insisto, si me puedes ayudar, te lo agradeceré bastante. Si sabes de ello, compártamelo a través del correo gregory@adiosadiccion.com y yo lo estaré publicando en la página de internet que ya lo tengo trabajando en este momento. Me puedes visitar también ahí en adiosadiccion.com y ahí encontrarás también los episodios, todos los episodios, además de en las otras plataformas que seguramente donde has encontrado ya este podcast. Como segundo punto, quiero comentarte de las veces que he chocado. Si no has escuchado el episodio anterior donde Enrique nos platica que él tuvo un accidente donde desafortunadamente una persona resultó muerta y otra persona resultó seriamente herida, además de que él perdió parte de su pierna, te invito a que regreses al episodio anterior una vez finalices este y escuches ese, porque en ocasiones necesitamos el conocer, el saber o el escuchar ese tipo de historias para quizá hacernos pensar un poco más de las consecuencias de nuestras acciones. Y mientras tanto, con la idea de compartirte un poco más de quién soy y de lo que a mí me ha tocado vivir, me gustaría comentarte lo siguiente. ¿Cuántas veces he chocado? Lo he dividido principalmente en 2 secciones y una tercera también donde no necesariamente me vi envuelto en un incidente, pero que pudo haber en su momento ocasionado un incidente o algo también bastante más serio. Así que platiquemos de las primeras donde me vi involucrado en un choque. Son 6 ocasiones donde yo venía dentro del coche. Y en esta primera que te voy a mencionar de las 6, una de las 6 la pongo en esta lista porque aunque no venía yo manejando, sí venía en estado inconsciente, sí venía bastante aturdido. De hecho, eran de las primeras veces que yo empezaba a beber en ese entonces. Te estaré hablando de alrededor de hace unos 15, 18 años aproximadamente. Eran mis primeras fiestas a las cuales yo salía y me empezaba ya a descontrolar con la bebida. De hecho, fue de mis primeras experiencias que tuve, para serte sincero. En este caso, yo no venía manejando. Era ya un fin de semana, era de viernes para sábado. Un amigo venía manejando, yo venía en la parte trasera, y venían otros amigos más en el coche, y lo que me despertó fue el choque. No te puedo decir exactamente qué pasó, porque estaba, insisto, inconsciente, estaba yo durmiendo, literalmente. Así que me despertó el choque. Posterior de despertarme, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Así que nos subimos al subterráneo, nos subimos al metro, como le decimos en México. Así que después de eso me fui a la escuela, créelo o no, porque me fui directamente, tenía una clase en ese entonces en la facultad, creo que empezaba a las 7 o a las 8 de la mañana, así que me fui directamente a la clase para nada más poner mi mochila en una de las bancas y después irme al baño y quedarme dormido ahí por un rato hasta que la clase terminara y poder sacar mi mochila del salón. Esa fue la primera vez que yo recuerde haber estado involucrado yo dentro de un vehículo que chocaba. Algo que se me pasó mencionarte también, que era mi plan antes de empezar a platicarte de los choques que yo me había involucrado, se me pasó, así que no quiero editar este podcast y empezar todo de nuevo. Quiero decirte que en mi casa yo te he compartido ya que mi padre fue alcohólico, que él tuvo una vida bastante, yo creo, difícil y complicada a raíz de su alcoholismo, que él se terminó quitando la vida por las situaciones que él estaba viviendo en su momento.
La verdad es que no era yo muy cercano a él, así que no te puedo dar más detalle. Pero en la casa nunca tuvimos la oportunidad, desde que yo recuerde, probablemente cuando yo era muy pequeño, me acuerdo de un coche que tuvimos ahí, pero para posteriormente ese coche en su momento desaparecer y después de ahí ya no tuvimos coche nunca más. Y no es necesariamente es que no hubiera posibilidades de comprarlo, aunque tampoco vivíamos en abundancia. Se pudiera a lo mejor pensar que en su momento se pudiera haber comprado algún coche, pero nunca se tuvo. Y esto era porque mi padre, coche que le tenía, coche que lo chocaba. Así que viviendo en una comunidad bastante pequeña, bastante pequeña, dependiendo de la ciudad donde vivas tú ahorita, pero estamos hablando que en ese entonces probablemente esa ciudad no tenía más de 40, 50 mil habitantes, no era tan pequeña, pero bueno, yo creo que sí se pueden conocer muchas personas. Él decidió, o la familia decidió no tener coche. Después, años después, me enteré que él se hizo de uno, ya cuando mi madre había muerto y donde ya no vivíamos juntos. Y se vio él envuelto en un accidente bastante serio que lo llevó al hospital, pérdida total el coche, y afortunadamente en ese entonces él no mató a nadie. Pero solo para darte una idea de que mi padre, entonces, muy, muy cercano a los accidentes también, y pues yo no aprendí la lección, y como somos nosotros los que padecemos de este tipo de adicciones, no experimentamos en cabeza ajena, y hasta que no vivimos las cosas, en ocasiones no entendemos. Así que no entendí de la experiencia de mi padre, yo tuve que pasar por las mías, y aún así, probablemente en ocasiones aún pasa por mi cabeza el hecho de que he tenido que manejar he tenido porque en ocasiones se te acaba la bebida, se te acaba el alcohol y tienes que manejar a la tienda, y cuando todavía tienes quizá un poco de conciencia dices, caray, si voy ahorita, mejor voy ahorita antes de que me ponga peor, porque si no, no me voy a ni acordar que fui. Pero en fin, volvamos entonces a lo que te estaba comentando. Ese primer accidente yo no venía manejando. A partir de ahí, los otros 5 accidentes yo venía al frente del volante, y aunque en ocasiones la cantidad de alcohol que tenía en la sangre era distinta, en todas ellas venía yo manejando. Así que después de eso me vi involucrado en otro accidente ya manejando mi primer coche que tenía. Ya fue mi primer coche, de hecho, oficialmente, un Golf Volkswagen del año 90, y yo lo compré en el año 2001, 2002 aproximadamente. Ya tenía sus añitos, pero en este caso me había ido de fiesta también de un viernes, y ahora yo era el que venía manejando a ciertos amigos. Nos íbamos a pasar un alto. El coche que venía adelante, que yo lo venía siguiendo, de hecho, se arrepintió, o alguien le hizo más o menos una finta de que se iba a cruzar un semáforo. Este coche frenó y yo frené atrás de él, y no sé si no traía yo muy buenos frenos, si el coche venía muy pesado, porque traía de hecho incluso a más personas de las que el coche podía legalmente tener adentro. Así que para no hacerte el cuento largo, terminé chocando al coche enfrente. El frente de mi coche, de hecho el parabrisas, el vidrio frontal salió despedido. Creo que alguien se pegó en la cabeza y ayudó a que saliera de hecho despedido. Así que abandonamos el lugar. De hecho, tanto la persona que recibió el impacto como yo que lo proporcioné, los dos, como nos conocíamos los dos, pues mejor nos salimos de ahí antes de que la policía llegara. Afortunadamente los dos coches podían seguir circulando, manejando, quiero decir, andando. Así que abandonamos la zona y nos fuimos, y ya después cada quien se hizo cargo de reparar su coche. Después de eso, tengo en ese mismo coche otra experiencia más, que aquí ya las cosas se iban poniendo un poquito más serias, digamos. Iba yo a recoger a una novia viviendo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Bueno, el que antes ya se llamaba el Distrito Federal, ahorita solo es la Ciudad de México. Estaba en una fiesta en la casa con unos amigos. La novia me llama, que quería que la fuera yo a recoger a cierto lugar. Tenía yo que manejar, y así lo hice. Y entre venir distraído y no saber bien la avenida donde yo estaba circulando, y aparte de que ya era alrededor de las 11, probablemente 12 de la noche, no había muchos coches, venía yo circulando a alta velocidad. No vi una parte del andador o del camellón era una especie de esquina donde se congregaban varios
varias otras avenidas y había algo en el medio, digamos, y estaba un poquito desalineada al movimiento natural de la línea de conducir, estaba un poquito metida, pues es decir, no lo vi lo que yo tenía enfrente. En cualquier momento, cualquier persona que hubiera estado en sus 5 sentidos, probablemente también, porque no, quizá en otro horario, lo hubiera visto con anticipación y lo hubiera evitado. Yo no lo evité. De puro milagro, el coche no se volteó. De puro milagro no venía otro coche enfrente o al lado o incluso atrás. El eje del coche quedó destruido y afortunadamente para mí, aún así teniendo bastante inercia, pude controlar el coche y prácticamente estacionarlo en la avenida. Afortunadamente fue la inercia suficiente para no dejar el coche atravesado en plena avenida. Tenía fotos de eso, no sé dónde haya quedado, pero pareciera que el accidente hubiera sido mucho peor. No es que no haya sido malo, pero pareciera que había sido mucho peor si tú veías el coche. Recuerdo que un taxista se detuvo en ese momento y me preguntaba que cómo yo estaba, porque había visto el incidente. Y al ver, insisto, el coche pareciera que hubiera sido totalmente distinto. Le dije en su momento que todo estaba bien y corrí con bastante suerte, porque igual pude llamar a la grúa y la grúa se llevó el coche después de una más o menos negociación que había tenido yo con él, porque las grúas no pueden cargar un coche en México, cuando menos en ese entonces, que se haya visto inmiscuido en un accidente sin en su momento tenerlo que reportar a las autoridades. Así que no recuerdo realmente si soborné o no soborné, no estoy orgulloso de ello, pero la grúa se cargó mi coche y lo fui a dejar a donde yo quería, así que la libré de nuevo, y esa era la tercera ocasión. La cuarta ocasión que me vi involucrado en un coche, yo no venía manejando, creo que es bastante obvio tener que decir que veníamos tomando o veníamos después de una fiesta o que íbamos a alguna fiesta. En todos estos primeros que te voy a decir, el alcohol se vio involucrado, así que no quiero ser repetitivo teniendo que hacer la aclaración que venía alcoholizado o que el que venía manejando venía alcoholizado. Así que en esta ocasión íbamos también de la Ciudad de México después de haber estado desde el mediodía, 4 o 5 de la tarde aproximadamente también, empezando a nuestro fin de semana desde ese entonces. Un grupo de amigos, 2 amigos más, decidimos irnos a otra ciudad, manejar de la Ciudad de México hacia otra ciudad del centro del país y pues ni llegamos. También ya era algo tarde, veníamos bebiendo todavía en el camino, nos paramos todavía por más alcohol y fue una carretera que afortunadamente también en ese momento, como ya también eran cerca de las 11, 12 de la noche, no venían muchos coches circulando. En este caso, el que venía manejando se distrajo y también son de las cosas que no te explicas o no supe cómo pasó. El coche terminó volteándose y terminó, de hecho, avanzando sobre el capote o sobre el toldo, avanzando todavía ciertos metros y quedando atravesado en plena carretera. Afortunadamente, no veníamos a una velocidad bastante alta. Afortunadamente, los 3 traíamos cinturón de seguridad. Afortunadamente, no había ningún otro coche que viniera en sentido contrario. El tiempo en el momento en que eso sucedió y también en el momento en que nosotros abandonamos el coche porque estábamos colgando prácticamente y tuvimos que salir a gatas con los hombros, en mi caso más bien con los codos llenos de vidrio, porque obviamente te imaginarás que todo eso se rompió, así que tenía que sacarme posteriormente los pedazos de vidrio de los brazos. Fuimos a un hospital y algo que también no me orgullece y que me persiguió por mucho tiempo es que el dueño del coche prácticamente lo abandonamos. Él se quedó ahí, él estaba indeciso todavía si reportar el accidente a las autoridades, si llamar al seguro, si llamar a la familia, si no supo qué hacer y las otras 2 personas que veníamos ahí con él decidimos abandonarlo. Posteriormente tuve la oportunidad de pedirle perdón muchos años después por no haberme quedado con él y acompañarlo. Y si eso no hubiera sido malo todavía ya de por sí, te quiero decir que al siguiente día, o ese mismo día en la noche, eso pasó de un viernes para un sábado. Tomamos un autobús, esta otra persona, nos fuimos de regreso a la Ciudad de México, descansamos parte del día y en la noche ya estábamos en otra fiesta. Y en esta ocasión yo ya venía manejando mi coche, porque ese
donde nos pasó el accidente no era mi coche, pero ese mismo día me fui a una fiesta, nuevamente alcohol, nuevamente esa, digamos, situación que no podemos controlar, pero afortunadamente no me pasó nada. Pasaron los años, de hecho, ni siquiera tantos, probablemente 1 o 2, nuevamente manejando, nuevamente ese coche que recibió, la verdad que así como lo agarraba, lo mandaba yo a arreglar, si algo me pasaba, me lo daban, después de no más de 6 meses me veía yo envuelto en otro accidente. Y así fue como pasó, después del último accidente que me pasó cuando yo venía manejando, me entregaron el coche, venía yo con otra persona, me pasé un alto, le quise ganar al alto, es decir, el alto ya estaba, el semáforo ya estaba cambiando o recientemente había cambiado y le quise ganar y me quise atravesar la avenida y un taxi que venía atravesando me alcanzó a pegar. Así que yo no necesariamente le pegué a un coche me pegó, pero fue mi culpa, totalmente, por haberme querido pasar el semáforo. Y también, todavía si eso no fuera suficiente, nos paramos, el taxi se puso ahí al lado y nos exigía una cantidad de dinero que ni la otra persona ni yo traíamos, porque si no le iba a llamar a la policía. ¿Y qué es lo que hice? Valiente amigo nuevamente, me dio la fuga. Mi coche todavía podía circular, mi coche todavía, el golpe no había sido lo suficientemente fuerte como para, digamos, romper nada. Así que dejé a esa persona ahí, negociando con el taxista, arranqué el coche y me fui. Igual, después de varios meses, ni siquiera tuve la cara para darlo. De hecho, para serte sincero, no lo recuerdo, pero conociéndome en ese entonces, es posible que haya dejado pasar días, si no es que semanas, no sé si meses necesariamente, antes de ver a este amigo y decirle y pedirle perdón probablemente por también haberlo dejado ahí solo, ¿no? Pero bueno, no aprendemos de las experiencias y en ocasiones necesitamos más y más y más. En este caso sí pasaron varios años. Vendí ese coche que dije, ese coche está salado, tiene mala energía, ya no me va a volver a pasar, así que lo vendí. Afortunadamente alguien lo compró en las situaciones, en las condiciones como estaba. Me compré uno nuevo de agencia y dije, ahora sí, ya aprendí, ya experimenté, no me va a pasar nada, ahora sí, no voy a beber, no, la verdad es que me voy a cuidar mucho. Y de hecho sí lo hice hasta cierto punto. Hasta que un día llegó, y bueno, de hecho con ese coche no tuve un incidente mayor, pero sí hay algo que me gustaría mencionarte, que aunque no choqué, no lo quise poner en la otra lista donde me he visto involucrado, pero que no necesariamente son choques. En este caso, tampoco choqué, pero con ese coche nuevo que te acabo de decir, un día viviendo en una casa de unos amigos donde yo había vivido antes y me había yo mudado a otro lugar, me iba yo a la casa, inconsciente, dentro de mi inconsciencia literal, de que no me acuerdo, dejé mi billetera, dejé mi celular, agarré el coche y según yo, me cuentan las personas con las que estaba conviviendo en ese momento, agarré el coche con destino, según esto yo, a mi otra casa. Bueno, a la casa donde vivía en ese entonces, al departamento donde vivía yo en ese entonces. No recuerdo hasta que me desperté dentro del coche, durmiendo, aparcado, en una de las avenidas como a 2 o 3 cuadras desde donde yo había empezado a manejar. Posteriormente, después de muchos años de preguntarme qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, resultó ser, yo creo, insisto, esa es la versión que mi mente tiene y la compro y la verdad la creo, así que me la creo a mí mismo, me bajé del coche, fui a buscar porque sabía que en esa calle vendían droga, no me refiero a alcohol, me refiero a cocaína, me bajé a buscar cocaína. Insisto, es lo que yo quiero pensar porque conociendo la situación, conociendo el lugar, conociendo cómo amanecí y todo eso, obviamente estando borrachísimo, no creo ni que no me encontré nada, es decir, no compré nada y aparte sabiendo que después que mi cartera la dejé en otro lugar, no tenía yo cómo pagar. Así que me desperté con la ventana del coche rota,
porque en algún momento quiero yo pensar que regresé al coche, cerré el coche y me quedé dormido. Y las personas que me habían visto bajarme del coche, habían visto las posiciones que yo tenía, si el reloj o probablemente una cadena, una pulsera, viéndome totalmente inconsciente, rompieron el vidrio del coche, me quitaron las cosas, la verdad es que ni en cuenta, solo sé porque amanecí sin eso y amanecí con la ventana del coche rota. Así que lo mismo, mucha suerte porque quizá si hubiera seguido manejando en ese entonces, muy posiblemente hubiera chocado porque era una distancia larga de manejar. La Ciudad de México es muy grande y tenía que básicamente trasladarme desde el sur de la ciudad hasta el oriente de la ciudad y era una distancia bastante larga. Así que después de ese incidente en mi coche nuevo hubiera yo pensado que no lo voy a volver a hacer. Ya te enterarás después las veces que me tocó manejar larga distancia en ese coche, pero después de varios años de quizá haber aprendido esa lección, nuevamente vuelves a tu zona de confort y piensas a decir, ya controlo nuevamente la manejada y va de nuevo, solo es cuestión de tiempo. Nuevamente manejando del billar, después de jugar billar y de estar tomando toda la noche, venía yo manejando, no recuerdo exactamente el momento, simplemente recuerdo que algo me sacudió, recuerdo que quise seguir avanzando y no pude, aceleraba el coche a todo lo que daba y el coche nada más no avanzaba. Dentro de cierto momento, de cierta lucidez, le marqué a cierto amigo, que a mí ya me había tocado ayudarlo anteriormente, en otra ciudad, de hecho. Le marqué a él, se puso de acuerdo conmigo de que caminara yo hacia la esquina de esa calle y que nos íbamos a dar a la fuga. Y así fue. Dejé abandonado el coche porque en esa ciudad donde yo vivía era más barato que después negociaras con la persona a la cual se había visto afectada. Un coche que de hecho estaba estacionado, era una calle bastante angosta, y golpeé el otro coche que estaba, insisto, estacionado, sin nadie adentro, pero mi coche ya de por sí venía quizá en unas condiciones, sobre todo la suspensión, que ya necesitaba de hecho un trabajo, así que no necesitó mucha fuerza para romperse después de haber colisionado con el otro coche. Así que lo dejé abandonado porque si me hubiera quedado ahí la policía iba a llegar y seguramente me hubiera tocado dormir en la cárcel y seguramente me hubiera tocado pagar una multa bastante alta. Así que era más fácil pagar posteriormente, negociar con la persona y mejor dejar el coche abandonado. Y quizá no te hace mucho sentido, quizá donde tú vivas es lo mismo, pero créeme que era bastante más barato y menos problemático. Y me ahorré pasar la noche en la cárcel, al menos una noche, y me ahorré obviamente poner algo en el expediente que quizá me hubiera dejado marcado por muchos años. Y bueno, ya por último, dentro de los choques en los cuales me vi involucrado yo manejando y yo viniendo inconsciente o borracho, un coche nuevo de otra empresa, aquí era la empresa era el dueño de ese coche, o la empresa era la dueña de ese coche. Nuevo, lo había yo peleado que me dieran un coche nuevo y me puse a hacer berrinche y después de un año y medio estar trabajando para esa empresa, o casi 2 años, me dieron un coche nuevo. Coche compacto, económico si tú quieres, pero nuevo. Y no pasó yo creo ni un mes, más o menos unos 2 meses. Le deshice el frente. Iba a decir en general que lo deshice por completo, pero no. Choqué el coche. Venía con otros amigos. ¿Te das cuenta cómo cada vez que te digo que venía yo con alguien? Y la verdad que qué estúpidos somos todos nosotros cuando no nos damos cuenta en ocasiones de las cosas que pasan. No nos vemos o no nos damos cuenta de cómo otras personas pueden influenciarnos
o nosotros cómo influenciamos a esas otras personas. En todos los incidentes que te he comentado, venía yo con alguien, o venía de con alguien, o había estado conviviendo con alguien. Y así como yo dejé manejar a personas habiendo ellos estado muy borrachos, igual hubo personas que me dejaron manejar o que se atrevieron a subirse a mi coche habiendo estado yo bastante tomado. Pues en esa ocasión venía con 3 personas más, venía poniendo música, no vi el coche que estaba enfrente, no vi que el semáforo estaba en rojo, ese coche estaba detenido en el semáforo y lo impacté de frente. Es decir, con el frente de mi coche le impacté la parte trasera. Me quería referir a que le pegué centrado, o sea, todo el frente del coche que yo venía manejando se fue a estampar en la parte trasera de ese coche que estaba estacionado. ¿Y qué pasó con el cobarde Gregory que siempre ha sido? ¿Qué pasó con eso? Después de quererme bajar del coche, una de las personas que venía conmigo me dijo, vámonos. Iba a decir afortunadamente, pero no quiero utilizar eso, no quiero utilizar ese término, solo te quiero decir que el coche arrancó, aún teniendo todo el frente desbaratado, arrancó y me di a la fuga. Es algo que todavía me persigue, porque me acuerdo de más de una ocasión me he despertado agitado, ya que el impacto aún digamos, me hace recordar que no, vaya, siento como si lo estuviera viviendo nuevamente en ocasiones y me da honestamente una sensación, no sé, distinta, muy difícil de describir en este momento, la quiero hacer, pero no puedo. Pero me siento muy mal y me sentí muy mal por esa persona a la cual yo golpeé su coche. No supe si esa persona estaba bien. No me bajé a ver si había afectado a alguien más. Y no quiero utilizar palabras más fuertes porque si de por sí ya me siento bastante mal y no lo he podido superar después de varios años, no quiero ni pensar que algo serio haya yo ocasionado a esas personas. Más allá del coche, que de hecho era un taxi. Eso sí lo recuerdo. Así que he tenido que vivir con eso por muchos años, pero en ese tiempo no hice nada más que como un cobarde esconderme esa noche, esconder el coche por ciertos días y posteriormente tener que pagar el dinero, que fue casi la mitad del valor del coche, del costo del coche, para que lo arreglaran y para que la empresa no se enterara que el coche nuevo que me habían acabado de dar había sido casi prácticamente destruido. Así que estas son las ocasiones donde yo me he visto envuelto en accidentes de coche donde yo soy el que venía manejando en estado de inconsciencia. No son los únicos incidentes donde me he visto envuelto en accidentes vehiculares. Ya como una clasificación, como una segunda clasificación, seré más breve porque quizá aquí no haya más detalle que darte, que un día, de hecho, un mismo día me chocaron 2 veces. 2 veces me chocaron. Yo venía manejando, en ese entonces me quería yo portar bien, vale la pena también mencionarlo. Venía yo del gimnasio, quise hacer un poco más de ejercicio, perdón. Primero te cuento lo que me pasó en la mañana. En la mañana iba yo rumbo al trabajo, de la casa, rumbo al trabajo, todo bien, listo para trabajar en el día, lleno de energía. Y una camioneta van que venía circulando, no ve mi coche, quiere dar vuelta hacia la izquierda y me golpea el lado derecho de mi coche. Pues bueno, llamamos a la aseguradora, llegó lo que en México se conoce como el ajustador, que es el representante de la aseguradora, y pues bueno, me da mis papeles para después ingresar mi coche. El coche todavía podía circular, así que no se vio afectado, quiero decir, más allá de estar golpeado, sumido a la lámina. Me fui a trabajar ese día, todo triste porque tenía pues, que llevar el coche a arreglarlo. Así que en la noche me fui al gimnasio para intentar sacar un poco de esa energía, quizá esa frustración.
Me quedé tiempo incluso extra, porque quería estar seguro de que llegara cansado a la casa para no estar pensando en ello. Y de regreso a la casa, estando estacionado en un semáforo también, esperando mi turno para pasar, solo escucho cómo las llantas de un coche empiezan a rechinar y alcanzo a ver por el retrovisor que un coche se acercaba a toda velocidad. El impacto fue así como el que te conté, el que yo proporcioné al taxi, así es exactamente como yo lo recibí, y esto fue antes de que yo ocasionara eso con el taxi. Yo recibí este impacto antes, fue de la misma manera. El coche afortunadamente era un coche compacto, aunque venía con 4 personas, era un coche más o menos similar al mismo peso que el del mío, quizá un poco menos, y aunque el impacto fue seco, no pasó a mayores, salvo obviamente ya del golpe, del sumir la lámina y todo ese tipo de cosas. Si hubiera sido un coche más pesado que el mío, no sé qué es lo que hubiera yo pasado. Así que un mismo día, en la mañana y en la noche, coches diferentes me golpearon. También al atravesar un semáforo, viviendo todavía en la Ciudad de México, yo me atravieso el semáforo, teniendo el derecho de andar, también rumbo al trabajo, temprano en la mañana, y una patrulla de la policía bancaria, se pasa el alto, y ellos son los que a mí me pegan de seco ahora en mi costado derecho, de hecho, en el costado donde viene el conductor. Y ya desde ahí se marcaba probablemente mi mala suerte, porque no, en ese entonces mi coche no tenía seguro. En la Ciudad de México en ese entonces no era mandatorio, no era obligatorio el que tuvieras asegurado el coche. Así que no tuve nadie que me representara. Y los agentes de la policía bancaria, ellos ahí son los que me la aplicaron. Y ellos son los que aún así, yendo a ver al juez del Ministerio Público, no me pagaron y no hubo manera de demostrarlo. Así que pues ni modo, tuve que pagar yo en ese caso por también reparar mi coche. La patrulla simple y sencillamente se fue limpio de cargo y no les tocó pagar absolutamente nada. Ya por último, quiero comentarte rápidamente otras situaciones. Sobre todo hay una que me marcó bastante. Tengo 2 situaciones bastante similares, que es una manejar largas distancias, alrededor de 200 kilómetros, habiendo estado alcoholizado. En uno de ellos venía yo con amigos. ¿Se te parece raro el que te diga eso? Venía yo con amigos, coche lleno, y manejé desde la Ciudad de México hasta el estado de Querétaro, para que los que iban en la República Mexicana, totalmente borrachos todos. Manejé esa distancia y no tengo recolección, quiero decir, no me acuerdo que lo manejé. Solo me acuerdo de que iba yo llegando a Querétaro. ¿Cómo diablos se suben otras 3 personas conmigo al coche? ¿Y cómo diantres no nos matamos? No lo sé. No lo sé. Se necesita ser estúpido, inconsciente, de subirte con otra persona a sabiendas de que esa persona viene hasta la madre de borracho. Pero bueno, todos veníamos borrachos, así que no le tienes miedo al peligro en ocasiones, ¿no? Así que afortunadamente llegamos a la Querétaro y ya nos terminamos regresando sin haber hecho nada más. Pero una situación bastante similar, años después, con el mismo coche, una situación bastante similar de viajar, en este caso de San Luis Potosí a otro lugar que se llama Matehuala, cerca también de 200 kilómetros de distancia, 4 de la mañana aproximadamente, después de haber bebido por toda la noche. Tenía que ir a ver a un cliente, me dedicaba a las ventas, tenía que ir a ver a un cliente y se me hizo fácil. Agarré el coche, traía ahí otra persona que a ese sí ni era ni mi amigo, pero estaba tomando conmigo y me empezó a decir vámonos, y le dije vámonos, y nos fuimos. 200 kilómetros manejando a todo lo que mi coche podía dar, que en ese entonces ese coche podía máximo acelerar hasta 190, 195 kilómetros por hora aproximadamente, antes de que entrara el mecanismo que hacía que se detuviera.
Estoy seguro que por más de 1 hora, hora y media estuve manejando a esa velocidad. No me acuerdo de todo el camino, te soy sincero. Lagunas a veces sí me acuerdo que pasaba por algún lugar, pero en la mayoría del camino no me acuerdo. Esa anécdota la cuento mucho porque ahí sí puedo decir que alguien me estaba cuidando. En los demás no venía yo tan rápido. En todos los demás accidentes que te he comentado, muy posiblemente solo hubiera salido lastimado. Y quizá hubiera yo ocasionado a alguien más si es que se me hubiera atravesado en una calle, una avenida que no lo hubiera yo visto o la hubiera yo visto. Es posible que le hubiera ocasionado yo daño a alguien más. Pero este es el único incidente que yo puedo decir a ciencia cierta que pude haber muerto. No me acuerdo. Yo lo que sí, de lo único que se me quedó grabado es que yo venía acelerando a todo lo que el coche me diera. Me hubiera salido de una curva, hubiera repentinamente visto un coche que venía enfrente, que me hubiera yo tenido que frenar, perder el equilibrio, perder el control del coche. Hubiera habido algún desnivel, se hubiera atravesado un animal, hubiera habido una roca, una piedra en el camino, no te estaría platicando en este momento nada. Y también, así como se viene a la mente esa ocasión donde destruí el coche de la empresa, se me vino a la mente ese choque, así se me viene a la mente en esta ocasión y por muchas ocasiones se me viene a la mente ese día que manejé. ¿Qué tanto me espanté? ¿Qué tanto me espanté de esa experiencia que dejé de tomar? Fue la primera vez que hice un intento para dejar de tomar. Qué tan espantado estaba que ese mismo día, que ni al cliente ni siquiera lo vi porque nada más llegué a un lugar a dormir. Y ya después de unas horas de sueño me regresé manejando, todavía preguntándome cómo diantres lo había hecho yo para manejar esa distancia y por qué era tan estúpido de hacerlo. Así que regresé y empecé a planear que ya no iba a beber más. Y lo hice. Qué tan espantado estaba que lo hice. Y no importó toda la presión, que te lo comentaré quizá en otro episodio, un tema al respecto, toda la presión que sostuve de las personas, de los amigos con los cuales yo me juntaba. Amigos que bebíamos 2 o 3 veces por semana. Amigos que tenían sus propios negocios, que no necesariamente tenían que reportar a ningún jefe, y yo teniendo la posibilidad de trabajar con mi jefe a larga distancia, pues tampoco tenía nadie que necesariamente me estuviera fungiendo como policía. Así que tenía muchas libertades, es lo que yo quiero decir. Cerca de 1 año dejé de tomar. Hasta que vino la tormenta perfecta en ese entonces y volví a tomar. Y empecé luego con el pie no indicado, porque de hecho ese primer día después de no haber bebido durante casi 1 año, volví a manejar. Volví a manejar de la casa hasta la casa de otro amigo, de lo cual ni siquiera me acuerdo. Por mucho tiempo perdí un reloj y dije, ¿qué diantres le pasó a mi reloj? ¿Por qué no lo encuentro? Yo vivía solo en ese entonces, un apartamento para mí solo, nadie lo va a agarrar de ahí. Después de mucho tiempo, hace muchos meses o quizás de algunos años, caí en cuenta que por algún motivo no traía dinero en la billetera. Se me había olvidado la billetera. No sé qué diantres pasó que no traía dinero. Llegué a una tienda. Para esto ya venía inconsciente, déjame te digo. O sea, ya venía prácticamente inconsciente. Llegué a la tienda y creo que llego a recordar un poco que quizá haya yo intercambiado mi reloj
por unas cuantas cervezas. Y esa es la única explicación que tengo del por qué nunca encontré ese reloj. Y por eso quizá pueda yo también explicar el por qué llegué con cigarros y cerveza a la casa del amigo, cuando yo no tenía eso en la casa. Así que, en fin, hay algunas otras circunstancias en las cuales me he tenido también yo que ver envuelto. Un amigo chocando, yo llegué a ayudarle a que básicamente se escapara de la aseguradora y yo asumí responsabilidad. Otra ocasión donde, haciendo cierto vandalismo con un amigo también, destruyendo algunos otros coches o dañándolos, no destruyéndolos, dañando otros coches, estando también obviamente borracho. Pues bueno, yendo de reversa, prácticamente le sumí todo el lado a mi coche. Pues no mides, no puedes manejar, obviamente. Saliendo también de un antro, de un bar en Querétaro, de un bar, dejémoslo de esa manera. Igual, manejando, le sumí toda la parte derecha de mi coche por no ser capaz de controlarlo y queriendo salir del estacionamiento, no vi un poste y le sumí toda esa parte. Y así manejé y ya después, obviamente, fingí demencia y no dejé que que estacioné el coche fue afuera de mi casa y que alguien pasó y le pegó. He sido muy afortunado. De no haber estado involucrado en cosas donde no, ojalá y donde no le haya quitado yo la vida a nadie. Y digo ojalá porque todavía la verdad que ese incidente con el taxi me persigue. La vez que yo choqué ese taxi todavía me persigue y no sé por cuánto tiempo me perseguirá. Así que pues bueno, había ya dejado pasar mucho tiempo antes de que te compartiera más cosas de lo que a mí me ha tocado vivir. Posteriormente iré a quizá diciéndote más, dependiendo de las cosas que también a mí me toque vivir y experimentar a través de los invitados que me hacen el favor de darnos el mensaje ocasionalmente. Ya tengo casi agendados a otras 2 personas, así que ojalá el siguiente episodio podamos también platicar con alguno de ellos. Y si no, mientras tanto, la mera verdad que aquí hay muchas otras cosas que comentar. Te hago la invitación nuevamente. Si tú tienes algo que decir, no es necesario que tengamos que grabar ningún episodio. Mándame las experiencias, envíame por correo las experiencias que a ti te hayan tocado vivir. Dime si es que tú quieres que yo las comparta aquí en el podcast, sin decir nombres, sin decir lugares, sencillamente diré la experiencia en sí por la cual tú hayas atravesado. No es ninguna competencia ni conmigo ni con nadie más. No tienes que haberte visto involucrado en 10 o en 15, en 20. Si tú has pasado una experiencia que tú quieres compartir, ya sea para generar conciencia en alguien más o simple y sencillamente porque la quieres poner fuera de tu pecho y la quieres compartir, adelante. Es más que bienvenida. Mándamela al correo gregory@adiosadicción.com. Dame las instrucciones si tú quieres que venga tu nombre, si no quieres, tu lugar, etc. Ahí coméntame qué es o cómo es que tú quieres manejarlo. Ya por último, en este episodio del día de hoy, te quiero comentar algo que me topé en una de las páginas que luego frecuentemente visito, nada más para ver cierta información. Me encontré una gráfica donde dice qué es lo que le pasa a tu cuerpo después de que le das una pausa de cuando menos 30 días. Así que te lo voy a leer. Este estudio fue realizado en el 2018 y fue realizado en Inglaterra o en el Reino Unido. Así que déjame decirte lo siguiente. Algunas cosas van a ser bastante obvias, pero vamos a ponerles un número, ¿sale? Son 88% de los individuos que fueron sometidos al estudio. No se dice cuántos necesariamente, solo te dicen el 88% de ellos ahorraron dinero.
58% perdieron peso, 67% tuvieron un mayor nivel de energía, 57% de ellos mejoraron su concentración. Si estás en el trabajo, eso te ayuda mucho. 71% mejoraron la calidad en su sueño. Es decir, pudieron descansar más. Y ahí lo creo totalmente. Yo estoy muy cercano a celebrar, que la verdad no quiero contar. De hecho, estoy muy, muy cercano a celebrar. Al día de hoy que estoy grabando este episodio, estoy cumpliendo, creo que el día de mañana cumpliría un mes sin haber bebido gota de alcohol. Así que estoy totalmente de acuerdo. 71% mejoraron la calidad del sueño. Totalmente lo creo. La verdad es que ahora voy a la cama y me despierto como bebé al siguiente día. Después de un buen descanso, obviamente. El 70%, ya por último, el 70% mejoraron su calidad de salud. Es decir, su salud en general se mejoró en un 70% de ellos. Así que, por si fuera poco, ¿no? 70% de ellos vieron una mejora en su salud en general. Así que esas estadísticas quizás nos puedan ayudar a motivarnos también, ¿no? ¿Quieres ahorrar dinero? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres tener más energía? ¿Quieres tener más concentración en lo que haces? ¿Quieres dormir mejor? Y en general quieres sentirte mejor. Pues deja de tomar, mi hermanito y mi hermanita. Deja de tomar, aunque esto... He pedido disculpas porque he estado centrando esto en mis experiencias como alcohólico y con las personas que nos han compartido también, personas que son alcohólicos, ya sea en recuperación o alcohólicos que también están todavía en ese camino. Me gustaría en su momento, ¿por qué no también incorporar otro tipo de temática? Pero tiempo al tiempo, estoy seguro que este proyecto madurará lo suficiente como para darnos esa oportunidad en un futuro. ¿Sale? Pues bueno, eso fue todo por hoy. 2 anuncios nada más que quiero decirte. No te me vayas. 2 anuncios que quiero comentarte. La página de adiosadicción.com la he ya puesto a andar nuevamente. Ahí encontrarás todos los episodios que se publican. Y también en su momento, en un futuro, la idea es ahí también poner más información que valga la pena compartir. Y también, ¿por qué no? Va a ser un lugar donde puedas tú también mandarme o comentar los episodios. O también, de hecho, habrá una forma ahí para poderme mandar algún correo que te sea más fácil probablemente. Así que es un canal más para poder estar en contacto. Así que visita la página. Es muy sencilla en este momento. A este momento que se está grabando en el 2020, a finales de enero del 2020. La idea es en su momento llevarla a que sea probablemente el centro donde se concentre toda la interacción que yo tenga contigo. Así que vale la pena, le des una checada para después ver cómo evoluciona. Y ya por último, también he cambiado el color. No sé si ya te diste cuenta, pero he cambiado el color. También a estas fechas y a este momento del año, he cambiado el color de los gráficos que utilizo. Nada más compartirte rápidamente que en su momento cuando creé ese gráfico anterior, quizás el color rojo describía un poco más lo que yo sentía por dentro y en este momento me encuentro con un poco más de paz, un poco más de tranquilidad y por eso, no sé, de manera natural me pareció una buena idea cambiar los tonos que estaba utilizando, los colores que estaba utilizando y pasarlo a algo un poco más neutral. Espero te guste. Me gustaría recibir tus comentarios. ¿Qué opinas? Si quieres ver cómo se veía antes, pues ahora sí que abre cualquiera de los episodios del 1 al 18. Todavía estoy utilizando ahí los mismos colores que utilizaba antes, y ahorita ya los nuevos ya se estarán utilizando a partir del episodio número 19 y para adelante, si es que no cambio de opinión. Y ojalá y no sea ningún momento cercano el que me vuelva a identificar con el rojo que me transmitía ciertas emociones. ¿Sale? Pues bueno, te agradezco mucho, espero te haya gustado el episodio del día de hoy. Déjame tus comentarios, mándame tus comentarios, Gregory@adiosadicción.com.
al teléfono +1 236 995 2566 y también en la página de Instagram y la página de Facebook, las dos con el mismo nombre, Adiós Adicción. Y ya ahora, desde la página también, ¿por qué no? Puedes mandar también un correo, así que vete a adiosadiccion.com, ahí también me encontrarás. Muchas gracias, que te la pases muy bien. Estoy grabando esto en domingo, así que no importa en el momento en que tú me escuches, en este momento te quiero desear una feliz semana, que todos tus proyectos salgan adelante. No te sientas solo, porque no estás solo, no estás sola. Tenemos que crear, comunidad. Así que aquí estaré contigo la siguiente vez que me quieras escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio de Adiós Adicción.